Era un día caluroso en el desierto de Nevada cuando Spirit, un joven potro Mustang, se vio perdido y desorientado. La tormenta que se había abatido sobre el rebaño lo había dejado atrás. El viento fuerte, la arena que se levantaba por el aire y la falta de agua hicieron que no pudiera seguir a los otros caballos. Estaba exhausto. Su cuerpo joven y frágil apenas podía moverse mientras sus pulmones jadeaban por la falta de aire. Sus ojos estaban turbios y la sensación de desesperación ya lo invadía, como si la vida estuviera a punto de desvanecerse de su cuerpo en cualquier momento. Con pasos lentos, Spirit tropezó hasta caer cerca de un lecho de arroyo seco, donde su viaje parecía haber llegado a su fin. El calor abrasador y la sed insoportable solo empeoraban su situación. A su alrededor, el desierto parecía no ofrecer ninguna esperanza. Todo estaba seco y sin vida, como un espejo de su propia desesperanza. El potro intentó levantarse una vez más, pero sus piernas cedieron y cayó de bruces, sin fuerzas para luchar contra el fin inminente. Pero mientras el potro estaba a punto de sucumbir a la extenuación, algo cambió. A unos 10 metros de distancia, los ojos de Shadow, un lobo gris anciano, observaban la escena. Shadow, que ya no tenía la energía y agilidad de su juventud, estaba lo suficientemente lejos como para no ser una amenaza, pero cerca lo suficiente para percibir la fragilidad del potro. Se acercó, moviéndose con la cautela de quien sabía que el mundo también había cambiado para él. La casa ya no era su prioridad. La soledad y la vejez habían alterado sus instintos. El lobo se detuvo frente a Spirit, con la mirada fija en el potro, que apenas levantaba la cabeza. En lugar de atacar, como sería natural en un depredador, Shadow se acercó aún más. Su boca, seca y envejecida, tocó el rostro del potro, en un intento extraño pero sincero de consuelo. Lamía la boca seca de Spirit, como si intentara devolverle algo de esperanza o al menos su aliviar. El comportamiento de Shadow era algo completamente inusual. Los instintos naturales de un lobo le decían que debía alimentarse, cazar, pero algo diferente parecía guiarlo ahora. Era como si el lobo supiera que Spirit no estaba allí para ser una presa, sino algo más. Se acostó junto al potro, compartiendo un calor incómodo pero reconfortante en el implacable desierto. El lobo no sabía, pero estaba en ese momento salvando una vida. Spirit, por más débil que estuviera, sintió el calor del cuerpo de Shadow. El instinto de supervivencia despertó en él y poco a poco comenzó a encontrar fuerzas para levantarse. Con la ayuda de la presencia del lobo, el potro se mantenía vivo. Esa interacción, silenciosa y sin palabras, trascendió la comprensión humana de lo que se esperaría entre depredador y presa. Para los ojos de cualquier observador, aquello parecía un milagro. El lobo, que debería estar cazando, estaba cuidando, protegiendo, casi como un guardián silencioso de un ser indefenso. Era algo que ningún ser humano habría previsto y mucho menos comprendido hasta ese momento. Ese día fue el comienzo de algo extraordinario, algo que ni siquiera los científicos más experimentados podrían haber previsto. El desierto de Nevada, con su vastedad e implacabilidad, fue testigo de uno de los gestos más inusuales de compasión entre especies. El lobo y el potro, que deberían ser enemigos naturales, comenzaban a formar un lazo que desafiaría todas las leyes de la naturaleza. Y sin saberlo, estaban a punto de escribir una nueva historia sobre empatía, superación y la complejidad de la vida salvaje. Si estás viendo este video ahora, es porque algo profundo y especial está a punto de tocar tu corazón. Sé que, si llegaste hasta aquí, hay una conexión única que está a punto de suceder. Entonces, permíteme hacerte una solicitud, que no es solo un simple gesto. Es una bendición para ti y para nosotros
y para el futuro de nuestro contenido juntos. Con solo un toque en el botón de me gusta y un clic en suscribirse, no solo estás mostrando apoyo, estás uniéndote a un viaje de transformación, compartiendo cada paso de esta poderosa historia. Puedo sentir que estás ahí, mirando, esperando algo que tocará tu alma. Y por eso, si presionas ahora, ese gesto será la primera parte de tu propio proceso de cambio, algo grandioso que comienza aquí. No dejes que esta oportunidad pase. Da me gusta y suscríbete ahora. Te aseguro que, así como tú, todos nosotros creceremos juntos en este camino de superación e inspiración. Después de horas al lado de Spirit, Shadow no se alejó. Su presencia parecía ahora un reflejo de lo que el potro más necesitaba: seguridad y calor. Shadow, aunque debilitado por la edad, actuó como un guardián silencioso, muchas veces acostándose junto al potro y mirando fijamente al horizonte como si estuviera vigilante sobre él. Spirit, poco a poco, comenzó a recuperarse, a pesar del dolor en sus patas y la inmensa sed que lo consumía. El lobo, de alguna manera, supo lo que hacer, lo que le faltaba. Con una calma inesperada, Shadow guió al potro hasta un oasis improvisado donde pudo encontrar agua. Era la última oportunidad de supervivencia para Spirit. Los días pasaron lentamente. La interacción entre el lobo y el potro se transformó en una rutina silenciosa, pero cada vez más reconfortante. Spirit, ahora un poco más fuerte, seguía al lobo a una distancia segura, pero con los ojos atentos. Shadow, por su parte, continuaba demostrando una paciencia que nadie imaginaría de un depredador. Para él, la caza ya no era una necesidad, o al menos no tan urgente como su nueva misión de cuidar a ese joven potro perdido. El comportamiento de Shadow desafiaba la lógica, pero él estaba completamente inmerso en ese momento, en esa vida, como si él también se hubiera perdido para encontrar algo más grande que la simple supervivencia. Fue cuando Jessica Harmon, una bióloga especializada en la conservación de caballos salvajes de la región de Nevada, escuchó por primera vez sobre el potro perdido. Jessica era una mujer determinada, apasionada por la vida salvaje y comprometida con la preservación de los rebaños de caballos Mustang que habitaban el desierto. Durante años había estudiado el comportamiento de los caballos y documentado sus rutas, pero nunca imaginó que su trabajo la llevaría a presenciar algo tan singular como aquello. Cuando recibió información de que un potro había sido dejado atrás después de la tormenta, sabía que debía actuar rápidamente. La condición del potro era crítica y Jessica temía que fuera demasiado tarde. Al encontrar a Spirit, quedó profundamente impactada. El potro estaba delgado y exhausto, con la respiración agitada y los ojos sin vida, pero aún estaba allí, con un destello de resistencia. Sin embargo, lo que realmente la impresionó fue el comportamiento del lobo. Shadow estaba acostado junto a Spirit, con los ojos fijos en el horizonte, pero con una expresión serena, como si supiera que su misión aún no había terminado. Jessica, que estaba acostumbrada a observar comportamientos animales en estado salvaje, sabía que eso no era normal. Rápidamente sacó las lentes de las cámaras de su mochila y su mirada se intensificó. Sabía que estaba presenciando algo histórico, pero no podía entender lo que estaba pasando. Observando la interacción entre los dos animales, Jessica no pudo evitar la sorpresa y la confusión. ¿Cómo un lobo, depredador por naturaleza, podría demostrar tanta empatía? Registró cada movimiento de Shadow con detalles meticulosos, sin creer lo que veía. En las semanas siguientes, la bióloga se dedicó a seguir a los dos, documentando cada aspecto de la relación entre el lobo y el potro. En ningún momento Shadow se alejó de Spirit. Cuando Jessica se acercaba, el lobo la observaba con cautela,
pero nunca demostraba hostilidad, solo vigilancia. Era evidente que el lobo aceptaba la presencia de Jessica como parte del escenario, sin hostilidad, pero con la claridad de que el potro era su protegido. Fue en ese periodo cuando Jessica comenzó a levantar una hipótesis audaz. ¿Sería posible que el comportamiento de Shadow fuera una manifestación de una forma de empatía más compleja de lo que ella jamás imaginó entre especies tan diferentes? Ella, que había pasado toda su carrera científica estudiando el comportamiento de caballos y otros animales, comenzaba a cuestionar sus propias creencias. Hasta ese momento había estudiado a los animales de forma fría y objetiva, pero ahora se veía involucrada emocionalmente con esos dos seres. La presencia de Shadow y la conexión entre él y Spirit se mostraban como una expresión emocional inusitada, algo que trascendía los instintos naturales. Jessica sabía que debía entender más profundamente lo que estaba sucediendo allí. Se puso en contacto con otros biólogos y especialistas en vida salvaje, buscando respuestas, pero también con una conciencia creciente de que lo que estaba presenciando no era solo un simple caso de supervivencia o instinto animal. El lobo estaba ofreciendo algo más, algo que aún no comprendía completamente, pero que, sin duda, desafiaría todo lo que sabía sobre el comportamiento animal. Y a medida que Jessica observaba al potro y al lobo, comenzó a darse cuenta de que podría tener un papel fundamental en llevar adelante esta historia, quizás cambiando para siempre la forma en que el mundo veía la relación entre depredadores y sus presas. Cuando Spirit finalmente recuperó parte de su fuerza, Jessica decidió que era hora de llevar al potro a un centro de rehabilitación de caballos, donde pudiera ser tratado adecuadamente. Pero Shadow, el lobo, no podría acompañarlo. Estaba demasiado viejo, demasiado débil, y su relación con los humanos, aunque sorprendente, seguía siendo arriesgada. El lobo sería llevado a un centro separado donde podría vivir en condiciones más seguras, pero sin la libertad que había tenido en el pasado. Jessica, sin embargo, ya sabía que la historia entre Shadow y Spirit aún no había terminado. Comenzó a pensar en formas de crear un santuario donde ambos pudieran vivir en paz, donde sus necesidades y comportamientos naturales fueran respetados, y al mismo tiempo donde el vínculo entre ellos pudiera continuar. El centro de rehabilitación para caballos donde Spirit fue llevado era un lugar tranquilo, rodeado de grandes áreas verdes, con agua limpia y abundante comida. Sin embargo, el ambiente estaba lejos de ser ideal para un animal salvaje como él, que a lo largo de su vida había vivido de manera independiente en el implacable desierto. Jessica sabía esto y sentía una punzada de culpa por haber llevado al potro a ese lugar, pero también sabía que Spirit necesitaba cuidados médicos urgentes. El potro estaba deshidratado y débil, y el riesgo de infecciones era alto debido a su precaria condición. El centro de rehabilitación ofrecía el mejor tratamiento posible para él, pero nada allí podría reemplazar la libertad que había perdido al separarse de su rebaño. Mientras Spirit comenzaba a recuperarse físicamente, Jessica no podía dejar de pensar en Shadow. El lobo, con su edad avanzada, fue llevado a un centro de animales rehabilitados, donde viviría en un área aislada, sin la posibilidad de regresar a su vida salvaje. Para muchos, eso parecía ser el mejor destino para el lobo, un lugar seguro, con comida regular y cuidados médicos. Pero Jessica sabía que Shadow no era un simple animal. Han rehabilitado. Había demostrado algo que nunca había visto en un depredador, y no quería que eso fuera olvidado. El lobo había formado un vínculo con Spirit, y ese vínculo debía ser respetado. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea en su mente:
¿Y si creaba un santuario donde ambos pudieran vivir juntos en un ambiente que cumpliera con sus necesidades naturales? Comenzó a trabajar incansablemente en el proyecto, investigando sobre la creación de un espacio donde el lobo y el potro pudieran coexistir de manera segura, respetando las condiciones del desierto, pero también con el apoyo necesario para sus condiciones. Jessica reunió a un equipo de especialistas en vida salvaje, veterinarios y biólogos para ayudarla a elaborar un plan que sería revolucionario. Un santuario no solo para caballos, sino también para depredadores como Shadow. El santuario sería un espacio controlado, pero con áreas lo suficientemente abiertas para que Spirit y Shadow pudieran interactuar de manera natural. El terreno sería similar al ambiente en el que ambos habían vivido. Rocas, arbustos y áreas de sombra, con un arroyo artificial para que el agua fuera abundante. El objetivo era crear un espacio donde tanto el lobo como el potro pudieran explorar con libertad, pero sin los riesgos de la vida salvaje incontrolada. Para Jessica, esto representaba una oportunidad de aprendizaje y, sobre todo, un modelo de conservación que podría replicarse en otras regiones. Sabía que la historia de Shadow y Spirit tenía el potencial de cambiar la forma en que los seres humanos veían a los animales salvajes y sus complejas relaciones. La propuesta fue bien recibida por varios conservacionistas e inversionistas interesados en la preservación de especies amenazadas. Con la ayuda de su red de contactos, Jessica logró recaudar los fondos necesarios para la creación del santuario. Sin embargo, la gran pregunta era si Spirit y Shadow serían capaces de adaptarse a este nuevo entorno. Spirit ya había mostrado señales de recuperación, pero su adaptación al cautiverio sería un proceso largo y difícil. En cuanto a Shadow, quien ya se había acostumbrado a vivir de forma más solitaria, enfrentaría desafíos al ser colocado en un entorno controlado. No había garantías de que el lobo aceptara la compañía de otros seres humanos o incluso de otros animales. Pero Jessica estaba decidida a hacer todo lo posible para que los dos pudieran seguir viviendo juntos. Mientras el santuario se preparaba, Jessica continuaba observando la interacción entre Spirit y Shadow. El lobo, aunque aún físicamente debilitado, nunca se alejaba del potro. Spirit, por su parte, buscaba al lobo siempre que se sentía vulnerable. Había algo casi mágico en el vínculo entre ellos. No era solo una relación de protección, sino de compañerismo y comprensión mutua. Shadow, con su experiencia de vida, parecía entender las necesidades del potro, y Spirit, con su juventud y energía, le daba a Shadow una razón para seguir luchando. El vínculo entre ellos se fortalecía cada día. En el centro de rehabilitación, Spirit fue observado con atención, siendo monitoreado constantemente para asegurar que su recuperación fuera lo más completa posible. Jessica estaba feliz con los resultados, pero no podía dejar de sentir que aún le faltaba algo. Sabía que, para verdaderamente prosperar, Spirit necesitaba estar en libertad, rodeado por la naturaleza. No podía ignorar el hecho de que el potro había sido creado para vivir en el desierto, y por más que estuviera siendo bien cuidado, el centro de rehabilitación no era el lugar adecuado para él. Spirit no podría ser aprisionado por más tiempo. Finalmente, después de meses de preparación, el santuario fue inaugurado. Jessica, con la ayuda de su equipo, llevó a Spirit y Shadow hasta su nuevo hogar. El santuario era todo lo que había imaginado. Vasto, abierto y con la apariencia del desierto, pero con las condiciones adecuadas para la supervivencia de los dos. Spirit, ahora más fuerte y confiado, exploró el nuevo entorno con entusiasmo. El lobo, aunque aún algo vacilante, siguió al potro a una distancia segura. Los dos se adaptaron rápidamente y el vínculo entre ellos se mantuvo tan fuerte como antes.
El desierto ahora parecía más acogedor, más lleno de vida, gracias al trabajo de Jessica y su equipo. El santuario no era solo un refugio para dos animales, sino un símbolo de la posibilidad de coexistencia entre especies, una verdadera utopía en medio del desierto de Nevada. Todo parecía haberse estabilizado en el santuario. El ambiente estaba tranquilo y el vínculo entre Spirit y Shadow seguía creciendo, como una conexión silenciosa pero profunda. Sin embargo, surgió una nueva amenaza. Un grupo de ladrones, conocidos por cazar caballos salvajes para venderlos ilegalmente, entró en la zona donde se encontraba el santuario. Habían oído hablar de Spirit, el potro Mustang que había sido rescatado, y estaban dispuestos a robarlo para venderlo. Sabían que el santuario, al estar aislado, ofrecía una oportunidad única para este tipo de crimen. Cuando los ladrones llegaron, Spirit estaba solo, pastando en las orillas de un barranco cercano. Shadow, que normalmente se mantenía más a distancia, pero siempre vigilante, no estaba muy lejos, pero parecía lo suficientemente distante como para ser ignorado. El potro, inmaduro y aún un poco inestable, no percibió la aproximación de los hombres, pero Shadow, con sus sentidos agudos, detectó inmediatamente su presencia. Sabía que esos hombres no pertenecían a esa tierra. El instinto del lobo se encendió y decidió actuar, a pesar de estar debilitado por la edad. Con un esfuerzo considerable, Shadow se apartó de la seguridad del refugio del santuario y corrió hacia el barranco donde se encontraba Spirit. Estaba cansado, sus músculos ya no respondían como antes, pero algo dentro de él lo impulsó a seguir adelante. El lobo sabía que el potro estaba en peligro y que no podía dejarlo ser llevado. Cuando llegó al lugar, los ladrones ya estaban rodeando a Spirit, tratando de atarlo. Shadow, con un gruñido profundo, avanzó. Su postura era amenazante, aunque su fuerza ya no era la misma. Se interpuso entre los ladrones y el potro, decidido a protegerlo a toda costa. Los hombres, sorprendidos por la presencia de un lobo tan cerca, vacilaron por un momento, pero pronto se dieron cuenta de que el lobo estaba debilitado, claramente viejo y con dificultades para moverse con agilidad. Intentaron intimidarlo, pero Shadow, con un coraje inusual para un animal ya cansado, avanzó. Gruñó mostrando los dientes, y por un momento los ladrones vacilaron. Pero uno de ellos, más audaz, intentó apartarlo. Fue en ese instante cuando el lobo atacó, mordiendo la mano del hombre que se atrevió a acercarse. El grito de dolor del ladrón fue suficiente para hacer que los otros retrocedieran. Aunque Shadow ya no podía cazar como antes, su instinto de protección era más fuerte que cualquier debilidad física. Estaba dispuesto a dar su vida para proteger a Spirit. Y fue eso lo que hizo que los ladrones, al darse cuenta del riesgo que corrían, finalmente desistieran y huyeran. Spirit, confundido y asustado, corrió hacia Shadow, buscando su protección. El lobo, con la respiración agitada y herido por la mordedura que había recibido, permaneció de pie al lado del potro, como un guardián fiel. Este acto de coraje de Shadow no solo fue un intento de salvar la vida de Spirit, sino también una demostración clara de que los lazos entre ellos se habían transformado en algo mucho más complejo que el comportamiento instintivo de un depredador. El lobo no solo estaba protegiendo al potro, sino que también estaba arriesgando su propia vida por él, lo que simbolizaba un amor y una lealtad que desafiaron cualquier expectativa. Shadow, sin saberlo, se había convertido en algo más que un protector. Ahora era un amigo, un verdadero compañero de vida de Spirit. Jessica, que había escuchado los ruidos y corrió hacia el lugar, llegó justo a tiempo para ver a los ladrones huyendo y presenciar al lobo, aún de pie, al lado de Spirit. Corrió hacia los dos, con la adrenalina corriendo por su cuerpo, y fue en ese momento cuando vio, por primera vez,
la profundidad de la relación entre los dos animales. El lobo, con sus heridas, estaba visiblemente cansado, pero aún se mantenía firme. Spirit, que estaba asustado, no se alejaba de él. Jessica se dio cuenta de que la conexión que había imaginado entre ellos no era solo una curiosidad científica, sino algo mucho más emocional, más visceral. Con los ladrones fuera de escena, Jessica inmediatamente cuidó las heridas de Shadow y se aseguró de que Spirit estuviera bien. El lobo, a pesar del dolor, no quería dejar al potro solo. Continuaba acercándose a él, cuidándolo, como si supiera que el potro aún necesitaría su fuerza. Era un momento de calma después de la tormenta. Jessica, que hasta ese momento había sido una simple observadora, ahora estaba completamente inmersa en el mundo de Shadow y Spirit. Sabía que el vínculo entre ellos era algo único, algo que podría cambiar la forma en que las personas veían el comportamiento animal, y estaba decidida a proteger esa conexión a toda costa. En los días siguientes, Shadow se recuperó lentamente de las heridas que había sufrido. Jessica, junto con el equipo del santuario, hizo todo lo posible para asegurarse de que el lobo estuviera cómodo y curado. Pero lo más importante era que Spirit estaba más tranquilo, más seguro. Él, que antes era un potro solitario y vulnerable, ahora tenía un guardián. El coraje de Shadow no solo le salvó la vida, sino que también fortaleció aún más el vínculo entre los dos. Después del incidente con los ladrones, Jessica sabía que la historia de Shadow y Spirit no podía ser solo otro caso de un animal salvaje siendo protegido. El acto heroico del lobo y la conexión única entre él y el potro habían mostrado al mundo una nueva perspectiva sobre el comportamiento de los animales. Jessica continuó documentando la vida de ambos, pero ahora con un enfoque mayor. Ya no solo quería entender el comportamiento de depredadores y presas, sino también mostrar al mundo cómo los animales podían formar lazos emocionales e incluso demostrar un nivel de empatía que antes parecía inimaginable. Con la recuperación de Shadow y la adaptación de Spirit al santuario, su historia comenzó a difundirse. Expertos en comportamiento animal, conservacionistas e incluso el público en general se sintieron tocados por la conexión entre los dos. La creación del santuario se convirtió en un modelo para futuras iniciativas de conservación, y la idea de respetar los comportamientos naturales de los animales mientras se les protegía ganó apoyo mundial. Las investigaciones de Jessica sobre la relación entre depredadores y sus presas se convirtieron en referencia para estudios futuros, y ella comenzó a ser invitada a conferencias y discusiones sobre el comportamiento animal y la conservación de especies. A lo largo de los años, Spirit se convirtió en un caballo fuerte y saludable. Creció en un ambiente donde, a pesar de estar bajo la protección de los humanos, aún podía experimentar la sensación de libertad que siempre había sido su naturaleza. Sin embargo, el mayor regalo que recibió fue la compañía de Shadow. El lobo, ya más viejo, seguía siendo el guardián de Spirit, pero también su amigo. Incluso cuando el tiempo comenzaba a cobrar el precio de la edad de Shadow, el vínculo entre ellos se mantenía inquebrantable. Shadow, en sus últimos años, aún acompañaba a Spirit de cerca, siempre vigilante, siempre protector. El legado de Shadow y Spirit no solo se trataba de la conservación de sus especies, sino también del poder del vínculo emocional entre seres de diferentes naturalezas. Su historia fue fundamental para romper barreras en la comprensión de las relaciones interespecies. Jessica nunca dejó de recordar ese primer día en que encontró a Spirit al borde de la muerte, con Shadow cuidando de él. Era un recordatorio constante de cómo la naturaleza, a menudo, puede sorprendernos, rompiendo todas las expectativas y enseñándonos lecciones valiosas sobre empatía,
lealtad y compasión. Shadow, que había comenzado su viaje como un simple lobo depredador, dejó un legado de profunda sabiduría. No solo enseñó a Jessica y a todos los que lo conocieron sobre el comportamiento animal, sino que también demostró que la supervivencia no se limita a la lucha por la vida. A veces, la verdadera supervivencia está en proteger a los demás, incluso cuando ya no hay fuerzas para luchar por uno mismo. El coraje y la compasión de Shadow lo convirtieron en un símbolo de todo lo que es posible cuando los seres vivos superan los límites de sus propias naturalezas para cuidarse mutuamente. Cuando Shadow falleció, no hubo tristeza. Al contrario, todos los que estaban alrededor de Spirit y Jessica sabían que el lobo había cumplido su misión. Había dado todo de sí para proteger al potro, y a través de esa protección mostró al mundo algo mucho más profundo que un simple instinto de supervivencia. Spirit, ahora un caballo maduro y confiado, continuó viviendo en el santuario, pero siempre con el recuerdo de Shadow a su lado. Su historia se difundió por todo el mundo y hasta hoy se recuerda como un ejemplo de cómo incluso los vínculos más improbables pueden formarse y dejar una marca profunda en todos los que son testigos de esa conexión. Jessica, al mirar a Spirit, sabía que esa historia había cambiado su vida para siempre. Lo que comenzó como una simple investigación sobre caballos salvajes se transformó en algo mucho más significativo. No solo había salvado vidas, sino que también había ayudado al mundo a ver la complejidad y la belleza de las relaciones entre seres de diferentes especies. Spirit, ahora, no solo era un potro Mustang rehabilitado, él era parte de una historia que desafiaba todo lo que se sabía sobre la naturaleza y sobre todo era un recordatorio de que a veces la verdadera fuerza no está en luchar, sino en cuidar. ¿Y tú qué piensas de todo lo que has visto hoy? Este vínculo improbable entre el lobo y el potro nos enseña tanto sobre empatía y lealtad, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo, comparte tus ideas, tus sentimientos. Vamos a crear una conversación poderosa sobre cómo los lazos entre seres tan diferentes pueden ser más fuertes de lo que imaginamos. Y si sientes que este mensaje tocó algo dentro de ti, ¿qué tal apoyar nuestro trabajo? Da me gusta a este video y suscríbete al canal para que podamos seguir trayendo historias que realmente marquen la diferencia. No olvides activar la campanita para no perderte ningún contenido que impactará tu vida. Estamos juntos en este viaje de crecimiento y transformación.